Hemos estudiado algunos domingos sobre los dones espirituales. El domingo pasado también nuestro hermano estuvo compartiendo la palabra del Señor, nuestro hermano Felipe, y la verdad es que el Señor nos da el privilegio de poder ser parte de una iglesia en la cual podemos, ¿verdad?, escudriñar la palabra del Señor, pero principalmente ser desafiados a aplicarla en nuestra vida. No es solamente un conocimiento o un entendimiento teórico, sino que debe ser algo práctico, de poner en vida, en hacer carne la palabra del Señor. Tal como nos dice el libro de Santiago, ¿verdad? No siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y uno de los temas muy relevantes, muy importantes en una iglesia y en la experiencia cristiana que debemos cada creyente experimentar, vivir, es un aspecto que quiero compartirles el día de hoy. Y tiene que ver también con la obra del Espíritu Santo. Ya como hemos estado viendo acerca de los dones espirituales, me pareció también muy apropiado compartir con ustedes acerca de la llenura del Espíritu. El creyente maduro, el creyente espiritual, el creyente que realmente vive y camina en el Señor y en su palabra. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, del creyente espiritual. Y específicamente también vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es? ¿De qué se trata? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Pero sobre todas las cosas, ¿cómo nosotros podemos experimentar esto? Ya de una manera especial, de manera correcta, de manera escritural, de manera bíblica. Así que acompáñenme por favor a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Algunos segundos para que lo puedan encontrar. Efesios capítulo 5, el versículo 18, dice así la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Oremos antes de continuar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te ruego que a través de ella podamos ser no solo instruidos, sino también desafiados a ponerla en práctica, a vivirla conforme, Señor, a tu buena voluntad, agradable y perfecta. Guíanos y obra a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin duda que cuando un creyente está controlado por el Espíritu Santo, en forma natural se van a manifestar ciertas cosas, como por ejemplo los dones. Los dones del Espíritu, que ya lo hemos estudiado hace algunos domingos, son importantes en el desarrollo, en el funcionamiento de una iglesia. Pero es a través del control del Espíritu Santo cuando no solo la manifestación de estos dones, sino también la manifestación de una vida cristiana madura se hace real, se hace concreta. Y no solo queda en la intención o en el mero deseo o en el mero anhelo. Vamos a hablar acerca de lo que es realmente ser espiritual, andar conforme al Espíritu, vivir conforme al Espíritu y sobre todo ser lleno del Espíritu. Como acabamos de leer acá en esta porción, no es una sugerencia, ni siquiera es un consejo, es una orden. Dice, antes bien, sed llenos. Es una orden, un imperativo. El Señor no nos da a escoger. El Señor no nos dice si es que ustedes quisieran, si es que nosotros quisiéramos. No, es una orden, te está ordenando, te está diciendo, debes ser lleno del Espíritu. El creyente que se conforma a una vida inmadura o una vida, ¿verdad?, meramente religiosa, la verdad está desobedeciendo al Señor. El Señor nos exige, nos pide, nos llama, nos desafía a ser llenos del Espíritu. Ahora, es un contraste el que he mencionado acá, pues dice antes bien, o sea, en vez de cierto aspecto, debemos ser llenos del Espíritu. Y en el contexto está hablando de ahí del vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El alcohol, el vino alcohólico, toma control muchas veces en la vida de las personas. Hoy día en la mañana, cuando veníamos en rumbo a la iglesia, vimos, ¿verdad?, una persona muy pintoresca caminando, ¿verdad?, en medio de la calle,
Se notaba que probablemente venía de alguna fiesta, y yo le dije a mi esposa, parece que viene de una fonda o algo así, porque venía, ¿verdad?, muy contento, caminando por la calle, casi bailando, ¿verdad?, y moviéndose de un lado para otro, ¿verdad?, y no había mucho viento, pero sí iba para un lado y para otro. Venía controlado por el alcohol, era evidente, ¿ya? Y con una ropa, ¿verdad?, así todo de guayangado y con una bufanda, muy, muy pintoresco el señor. Bueno, es evidente, ¿verdad?, que venía completamente ebrio. El punto es que así como el alcohol toma control en la vida de las personas, controla cada aspecto de su personalidad, de su actuar, incluso de su andar, en contraste a aquello, el Espíritu Santo debe tomar el control de la vida de un creyente. Antes bien, en contraste, así como el alcohol lleva a la disolución, al desorden, bueno, el Espíritu Santo lleva al orden y al control. Y ese control se hace evidente cuando la palabra de Dios se hace manifiesta en uno. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia mística, ni tampoco es una experiencia de éxtasis descontrolado. No es danzar, no es bailar, no es darse vuelta, ¿verdad?, o revolcarse, o como algunos llaman, ¿verdad?, revolcarse ahí, ¿verdad?, como águila. No. La llenura del Espíritu es un control que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida a través de la palabra del Señor. Es cuando realmente los principios de la palabra del Señor se hacen real en nuestras vidas. Y nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, se adapta a lo que Dios quiere y espera de nosotros conforme a su santa palabra. No olvidemos quién fue el que inspiró la Escritura. La Escritura, si bien fue escrita por hombres, ¿verdad?, inspirados por el Espíritu Santo, hombres comunes y corrientes, hombres santos de Dios, pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron guiados por el Espíritu Santo para dejar en forma escrita todo lo que Dios quería transmitir a nuestra vida, a nuestras vidas. Así como dice la Escritura, ¿verdad?, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el mismo Espíritu Santo, el que nos quiere controlar, nos da la herramienta por medio de la cual podemos vivir ese control, que es su palabra. No nos deja al azar para vivir la vida cristiana, espiritual, así como se nos ocurra. No, el Señor nos deja un plan bien detallado. De la misma manera, cuando tú compras un electrodoméstico y viene un manual de instrucciones para su funcionamiento, el Espíritu Santo te salvó, te regeneró, te lavó, te santificó y te justificó para que tú y yo viviéramos de una forma espiritual, llenos, controlados por Él, que es el Espíritu. Y el Espíritu Santo no es una influencia, no es una energía, es una persona. Él no viene por partes. No es que tú tengas que andar, ¿verdad?, llorando y sollozando de rodillas con las manos al cielo pidiendo más del Espíritu Santo en tu vida. Señor, dame más de tu Espíritu. No, porque el Espíritu no es dado por partes, no es dado por medida. O lo tienes o no lo tienes. Y si lo tienes, lo que hace la diferencia en que sea maduro y espiritual es si Él tiene el control de tu vida. O tal vez no lo tenga. Siendo un creyente, tal vez no tenga el control de tu vida, porque tus decisiones, tus actitudes, tus conductas van en contra de su palabra, aquella palabra que Él inspiró. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Hay dos clases de hombres, de creyentes, en realidad, de seres humanos en este mundo. Dos clases de seres humanos, más bien, en este mundo. Está el inconverso y el convertido, el creyente. Solo dos. En este mundo, ¿verdad?, ante los ojos de Dios, ya no hay ni hombre ni mujer, como dice la Escritura, varón ni mujer, siervo y ni cita, esclavo ni libre, sino que somos uno en el Señor. Ante Dios, como seres humanos, como raza humana, solamente hay dos tipos: los creyentes y los no creyentes, los convertidos y los no convertidos, los que se van al cielo con el Señor y los que se van al infierno por la eternidad lejos de Dios. No hay más opción, no hay otro rango. Solamente hay dos tipos de seres humanos en este planeta: los que ya se han convertido y el día de su muerte o de la venida del Señor se van con Cristo, y los que por no haberse convertido, por no haber recibido a Cristo en sus corazones, van a ir al lago del fuego, van a ir a la condenación. Bueno, solamente dos. ¿En cuál de los dos lados estás tú? No hay opción, no hay intermedio, no hay un tal vez. O estás en uno o estás en otro. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. O tienes a Cristo y tienes la vida y eres un hijo de Dios convertido por la gracia de Jesucristo, o estás condenado y perdido en tus delitos y pecados. Solo dos creyentes.
1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 15, nos aclara esta diferencia de manera bastante evidente. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Si no alcanzas a llegar a la cita, pon atención. 1 Corintios 2, 14 y 15 dice, aquí en la palabra del Señor: pero el hombre natural, es decir, el que ha nacido en este mundo, un ser humano común y corriente que aún no se ha convertido por la gracia de Jesucristo en un hijo de Dios, pero el hombre natural o el incrédulo no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El incrédulo, el inconverso, no va a entender lo espiritual porque solo se ha de entender y discernir espiritualmente. Por lo tanto, por más que tú trates de convencer a una persona incrédula de aspectos espirituales, no va a entender hasta que su alma se convierta y pueda comprender lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El incrédulo que nace en este mundo, ¿verdad? Cuando todos nacemos en este mundo, pero cuando nacemos en este mundo, ¿verdad? Nacemos de manera natural. Es cuando recibimos a Cristo y convertimos nuestra alma por su gracia que llegamos a ser hijos de Dios. Primera de Juan 1:12, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Nos dice: más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres hecho de parte de Dios, dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien te engendra en lo espiritual, te hace una nueva criatura, te hace nacer de nuevo y llegas a ser hecho un hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando recibes a Cristo y pones toda tu fe y esperanza en Él. Y por gracia llegas a ser convertido y salvo. Pero si tú naces en este mundo y no recibes a Cristo en tu corazón, estás muerto en tus delitos y pecados. Perteneces a esta otra, ¿verdad?, división de la humanidad, de aquellos que solo viven en este mundo por un periodo de tiempo y luego van a pasar a la eternidad, pero sin Cristo, lejos del Señor. Así como hay dos tipos de seres humanos en este mundo, conversos y convertidos, también hay dos clases de creyentes, hay dos clases de convertidos en este mundo todavía: los carnales y los espirituales. Si ya eres un hijo de Dios, si eres un creyente, si has nacido de nuevo, solo hay dos opciones: o eres carnal o eres espiritual. Nuevamente, no hay un término medio, porque Dios nos da todas las herramientas para ser creyentes maduros, espirituales en el Señor. Y si tú no lo eres, si tú no tomas estas herramientas para ser un creyente espiritual, la otra opción es ser un creyente carnal. Esto es como subir una bicicleta en una cima, ¿verdad?, en una pendiente muy empinada, sin frenos. O avanzas o retrocedes. O avanzas o te caes y quedas estancado. Pero si tú estás avanzando, vas a ser un creyente maduro y espiritual, básicamente porque el Espíritu Santo va a estar tomando control de tu mente, de tus actitudes, de tu conducta y tus decisiones. Pero si tú no dejas que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y quieres que tu carne, tu personalidad, tu carácter tome el control de tu vida, vas a ser un creyente inmaduro, vas a ser un creyente carnal. Así de simple. El carnal y el espiritual solo se diferencian en relación a la palabra del Señor, a cómo se vive la palabra de Dios en su vida. 1 Corintios, estamos ahí cerca, capítulo 3, versículo 1 al 5. 1 Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y es honesto con ellos y muy franco, y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres, es decir, como hombres naturales, en otras palabras, como incrédulos, como inconversos? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Quién pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Ellos estaban llenos de contienda, llenos de prejuicios, y por esa razón aún sois carnales, dice el versículo 3. Dice aún, es muy relevante porque implica que ellos llevaban un tiempo siendo carnales. Es más,
No lo vemos acá, pero en el idioma original en que fue escrito esta porción de la Escritura, que fue el idioma griego, griego común, ¿ya? La primera mención a carnal es la palabra sarquicos. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, sarquicos, como a niños en Cristo. Y esa palabra específicamente se refiere a un pequeño, a un niño inmaduro de nacimiento, a un bebé, que es inmaduro porque es niño, porque es pequeño, porque es imberbe, porque es un neófito en la vida. Pero es interesante que más adelante, el versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Y luego añade en el versículo 2, os di a beber, perdón, el versículo 3, porque aún, dice aún, acuérdate, porque aún sois carnales. ¿Te acuerdas cuál es el primer carnal? Sarquinos. El segundo carnal mencionado acá es sarquicos. Eso es diferente. ¿Y sabes qué significa esto? Significa de que aquí está hablando a creyentes que llevaban tiempo en el Señor, no sé, 10, 20, 30, 40 años, pero eran carnales de inmaduros. Eran carnales, ¿verdad? Sí, eran inmaduros habiendo llevado tiempo en el Evangelio. Es lo que diríamos entre la diferencia entre una guagua y un guagualón, para que me entiendan más ¿verdad? Coloquialmente. Eran guagualones. Algunos eran nuevos creyentes y por tanto eran inmaduros de manera natural, recién estaban en las cosas del Señor, pero otros llevaban años en el Señor y eran niños espirituales, porque eran inmaduros en lo espiritual. Tal vez tú estás recién convertido y eres inmaduro y hay muchas cosas que no sabes. Está bien, no te preocupes, genial. Te queda tiempo para crecer y para madurar. Pero si tú llevas tiempo en el Señor, años en el Señor, 10, 20, 30 años, y tu vida aún no es una vida controlada por el Espíritu Santo, eres un guagualón. Eso es lo que Pablo les está diciendo, ¿verdad? De manera muy franca y de manera muy honesta a los creyentes de Corinto, que eran unos guagualones, que eran un inmaduros, porque habían contiendas, porque habían disensiones, porque habían prejuicios en sus corazones. Y eso les impedía avanzar y crecer en su vida espiritual. El carnal es una persona que pudiendo madurar, no madura. Es como estos chicos, ¿verdad? Que están hasta los 40, 50 años en la casa y los papás no saben cómo sacarlos. ¿Me entienden de qué hablo, verdad? Es como aquel muchacho, ¿verdad? Que está cómodo ahí estudiando, ¿verdad? Todavía y son estudiantes se están sacando una maestría en estudios solamente. Ya un doctorado en estudios. Y están ahí, ¿verdad? Y congelan y después vuelven y se toman un año sabático. Bueno, y ya los papás no saben ni con abogado lo pueden sacar. Bueno, ¿entienden a qué me refiero? Bueno, sí hay creyentes también que llevan años en el Señor. Años en el Señor. Y siguen siendo inmaduros. Siguen todavía dando vueltas en lo mismo. No se están preparando ni siquiera para ser siervos del Señor dentro de su iglesia local. Menos todavía misioneros, pastores o predicadores. Simplemente están y toman de la vida cristiana, la toman como una religión. Como una religión. Pueden pasar años ahí y todavía viven como inmaduros y como carnales. Sin embargo, el espiritual crece, madura. No significa que lleve mucho tiempo en el Señor, no significa que sepa mucho de la Biblia, pero deja que el Espíritu Santo tome control de su vida. Miren lo que dice Gálatas 6:1, por favor. Después de Corintios viene Gálatas. Por si es que todavía no te aprenden los versículos de la Biblia, o sea, los libros de la Biblia de memoria. Digo yo, después de años. El que lee entienda. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, siempre van a haber problemas de la iglesia, a propósito. No hay iglesia que sea perfecta, como a veces decimos, ¿verdad? Siempre, si encuentras una iglesia perfecta, por favor no te metas ahí, la vas a echar a perder. ¿Ya? Porque no hay una iglesia perfecta en este mundo. Dice, van a haber problemas. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún momento nos vamos a equivocar. Vosotros, miren lo que dice Pablo a los Gálatas, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una pregunta: ¿quién de los que están acá puede levantar la mano bien alto y decir, yo soy un creyente espiritual? Uy, estamos en problemas entonces. Porque si tenemos alguna falta, ¿quién nos va a restaurar? O como dijo alguien por ahí, oh, ¿y ahora?
¿quién podrá restaurar? ¿Quién podrá defendernos? Hermanos, ser espiritual no es una cuestión mística. Cuando yo hago esta pregunta, es un ejercicio muy práctico para demostrar un punto bien importante. No, yo no voy a levantar la mano porque eso sería como muy, no sé, como autorreferente, no sé, ¿no es cierto? Como egocéntrico. Nada más lejos de la verdad. Porque si tú eres espiritual, tú tienes que ser consciente que estás controlado por la palabra del Señor. Y no debería darte vergüenza. Todo lo contrario. Deberías levantar ambas manos y decir, por la gracia de Dios, porque no lo merecemos, para la gloria de Dios, y solo por Él, no por mí, porque su gracia es suficiente, yo me esfuerzo en vivir la palabra del Señor día a día. Eso, hermanos, es ser maduro y eso es ser espiritual. No es ninguna condición mística superior. Es más, si tú levantas la mano y ambas manos para decir soy un creyente espiritual, probablemente eres una de las personas más humildes que hay en los caminos del Señor, porque vas a ser un siervo a los demás. El Señor dijo, el que quiera ser el primero sea como el que sirve, el postrero de todos. No es ninguna, ¿verdad?, acto de soberbia o de orgullo, todo lo contrario. Es casi un acto de humildad el levantar la mano y decir soy espiritual y estoy al servicio de los demás. Eso es lo que bíblicamente nos enseña lo que es ser un creyente espiritual, ¿o no? Ser un creyente espiritual no es el que anda ahí mandando, teniendo señorío sobre los demás, sino aquel que es siervo de los demás. Aquel que es humilde, aquel que reconoce sus problemas, sus caídas, sus pecados incluso, y los confiesa. Como dice Juan 1:9, los confiesa y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Básicamente el creyente espiritual es el que hace carne y viva la palabra de Dios en su vida. No es un estado, no es un estatus, no es una condición que te pone por sobre los demás, todo lo contrario. El ser maduro y espiritual te hace un siervo útil para la gloria del Señor. Y son ese tipo de creyentes dentro de las iglesias que son necesarias para restaurar a los caídos y considerarse a sí mismos, no sea que ellos también sean tentados. Ellos que restauran, los espirituales que restauran en los creyentes caídos, no es para ponerse, ¿verdad?, como jueces sobre ellos, porque ellos tienen que considerarse a sí mismos, no sea que ellos también sean tentados. Por lo tanto, tienen que comprenderlos, tienen que empatizar, tienen que entender a ellos, ¿verdad?, probablemente porque ellos mismos también cayeron en algún momento. Un creyente espiritual y maduro no es un creyente perfecto, es simplemente un creyente que se deja controlar por el Espíritu Santo y su palabra, nada más que eso. ¿Entienden la idea? ¿Entiendes el concepto? Eso es lo que Pablo se refería cuando le dijo a los creyentes de Galacia, vosotros que sois espirituales. No les dijo, si ustedes tal vez se creen o se consideran un poquito espiritual, por favor, no. Vosotros que sois espirituales, que vivís la palabra del Señor, para hacerlo más claro, hermano, ustedes que son bíblicos, debemos tener la capacidad de restaurar a aquellos que son caídos con un corazón humilde, considerándonos, ¿verdad?, no superiores, sino más humildes para servir a los demás. Eso es ser un creyente espiritual, a diferencia del carnal, del inmaduro, que anda con prejuicios, ¿verdad? Es más, muchas veces es un prejuicio para nosotros cuando pensamos en ser maduros y espirituales. Cuando vemos a alguien, ¿verdad?, que como que se las da de maduro y espiritual, somos muy prejuiciosos. No sé si será cultural o será, ¿verdad?, parte de la raza del ser humano, pero siempre andamos juzgando, siempre andamos criticando. Bueno, la clave de todo esto, ¿sabes cuál es? Es la relación que tengamos con el Espíritu Santo y su palabra, nada más. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 2, habla aquí a creyentes que están en el proceso de crecimiento y desarrollo espiritual, ya, personas que están creciendo espiritualmente. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y la palabra del Señor aquí nos dice, primero de Pedro, capítulo 2, el versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Esto está hablando a creyentes ya con tiempo en el Señor o a nuevos creyentes? A todos. Dice, desead como niños recién nacidos. No que ustedes sean niños recién nacidos.
¿cómo ellos debemos desear? ¿Te has fijado un bebé cuando quieren mamar? Guagua que no llora, dice el dicho, no mama. Pero cuando el niño quiere mamar, ¿se nota o no? O pasa así, mira, parece que quiere tomar leche. No, cuando el niño quiere mamar, ¿qué hace? Grita y se puede caer el cielo y la tierra. Lo único que quiere ese niño es tomar su leche, ¿sí o no? Las que son mamás lo saben, lo entienden muy bien, ¿verdad? Aún bebés de otras personas están llorando, ¿verdad? Y dicen, quiere su leche. Como que reconocen hasta el llanto. Bueno, de la misma manera, el creyente debe tener hambre por la palabra del Señor. Hermano, hermana, si tú no estás leyendo la Biblia todos los días, si tú no estás aprendiendo versículos de memoria, si tú no estás viviendo la palabra del Señor, no pretendas ser un creyente maduro y un creyente espiritual. Porque para hacerlo tiene que ver con el amor que tú tengas por la palabra, el deseo que tú tengas por la palabra. Si no, tú no tienes ningún deseo por la palabra del Señor, dudo que seas un hijo de Dios entonces. Es como un bebé, ¿verdad?, que no llora nunca porque no tiene hambre. O está muerto, o es un bebé de utilería, pero en realidad un bebé, si tiene hambre, va a llorar. Deberías tener hambre por la palabra. Deberías amar la palabra, pero sobre todo deberías vivir la palabra del Señor. Así que la clave para una vida madura y espiritual es, ¿verdad?, la relación que tú tengas con el Espíritu Santo y su santa palabra. Él la inspiró, fue idea de Él, Él la guió para que santos hombres de Dios la escribieran y hoy día la pudiéramos tener. Las obras fundamentales del Espíritu Santo en la actualidad son 7. Son 7, si los quieres anotar. 1, restringir el avance del mal. Por eso es que cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio, ¿verdad?, es decir, cuando sea el arrebatamiento y nosotros como creyentes nos vamos con el Señor, ¿verdad?, y su iglesia se vaya con el Señor, aquí en la tierra ya no va a estar el Espíritu Santo presente de una manera concreta como lo fue a través de la iglesia local. Va a estar presente porque es omnipresente y porque es Dios, pero no de una manera activa, ¿verdad?, y de una manera santificadora por medio de la cual restringe el avance del mal. Ahí el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el anticristo va a tener, como decimos vulgarmente, chip libre, es decir, va a tener la oportunidad de hacer y deshacer. Y en ese momento, ahí recién, cuando ya no estemos acá, estemos con el Señor después del rapto, ahí se va a manifestar el anticristo y la señal de la bestia y todo el asunto. ¿Ya? No fue en la pandemia, por si acaso. En segundo lugar, otra obra del Espíritu Santo, convencer de pecado, justicia y juicio. Eso lo hace el Espíritu Santo a través de su palabra, cuando predicamos el Evangelio y cuando el incrédulo se convierte. También regenerar al convertido en una nueva criatura. El Espíritu Santo nos regenera, nos hace nueva criatura. También morar permanentemente en el creyente. El Espíritu Santo mora en forma permanente, no se va. Llega a morar en tu vida porque somos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras o las garantías hasta nuestra herencia de la posesión adquirida por la gracia de Jesucristo. Cristo la adquirió y nos la compartió con nosotros. Es decir, nuestra seguridad de salvación. Por eso es que la salvación no se pierde, porque tú no pierdes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un turista, o está o no está, y si está es un residente, permanece, mora permanentemente. En quinto lugar, el creyente te bautiza uniéndote al cuerpo de Cristo, a la comunión de la familia de Dios entre nosotros como hijos del Señor. También te sella dándote la seguridad eterna de tu salvación, no solo morando en ti, sino sellándote, dándote la garantía. Y también te llena como hijo de Dios controlando tu vida. Pero la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en 7 formas. Primero, cuando somos transformados al carácter de Cristo. ¿Has escuchado a personas decir, hasta casi con orgullo, decir, es que yo soy así? No, es que yo soy así. ¿Te puedo decir algo con franqueza? No debería ser así. Debería ser como Cristo. Deberías dejar que Cristo viva en ti. Que el Espíritu Santo te transforme a la imagen, al carácter de Cristo. Cuando tú dices, es que yo soy así, esa es una frase inmadura, carnal, de un niño espiritual, simplemente para decir, es que yo quiero ser así. Y no quiero que nadie me cambie. Bueno, si es así, estás mal. Porque la base de la vida cristiana es que Dios te cambie.
Dice la Escritura que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, la de Cristo, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria a su imagen. Por eso fuimos salvados, dice Romanos, para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Habiendo sido justificados, habiendo sido santificados, fuimos salvados para ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Dios te salvó para transformarte día a día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si tú no estás dejando de transformar, estás siendo un creyente inmaduro y carnal. Pero si tú estás transformándote, por ejemplo, tus actitudes, tus reacciones, ¿cómo reaccionas? Hay momentos que uno reacciona mal, ¿verdad? Bueno, está bien, el primer año de convertido, segundo año convertido, tercer año, ya después de 10 años, bueno, tu carácter, tu personalidad ya debería ir cambiando, ¿no? O estás repitiendo el mismo año, ¿verdad? Una y otra vez. Bueno, la presencia del Espíritu Santo se manifiesta cuando somos transformados al carácter de Cristo. También cuando mostramos una actitud de servicio maduro, cuando realmente estamos dispuestos a servir, sin poner excusas, sin poner opciones, sin poner condiciones. ¿Te has fijado eso, verdad? Cuando tú le pides algo a alguien, hermano, ¿me podría ir con él? Ya, pero ¿a qué hora? Ya, pero es que después de tal hora estoy ocupado. Ya, pero es que antes de tal hora no puedo. Ya, pero es que un ratito nomás. Ah, pero es que me duele la espalda. Ah, pero es que estoy resfriado. Ah, pero es que me llegan visitas. ¿Sabes qué? No te preocupes, ya lo hago yo. O le pido a otro hermano que lo haga. ¿Dónde está tu actitud de siervo? Un siervo no pone condiciones. Está siempre dispuesto. Tiene una actitud madura y espiritual porque el Espíritu Santo transforma su vida. Cristo dijo, yo no he venido a este mundo a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. También, en tercer lugar, cuando crecemos en el conocimiento práctico de la palabra del Señor. Y enfatizo práctico porque no es solo un conocimiento teórico, no es saber más de la Biblia. Siempre lo he dicho. Es más maduro. ¿Quién es más maduro? ¿El que sabe 100 cosas de la Biblia, mucho, pero vive 50, o el que sabe 10, pero vive 8? El segundo, ¿verdad? Porque quizás no sabe tanto todavía, pero lo que sabe, lo vive, lo pone en práctica, lo aplica. No es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, como dice Santiago. Eso es lo que Dios espera de ti, eso es lo que Dios espera de mí. Crecer en conocimiento práctico de la palabra del Señor. Que entiende y que sabe las cosas de Dios. Y no es solo llenarse de conocimiento, porque mientras más conocimiento tengamos, más responsables somos, porque al que mucho se le da, mucho se le pide, mucho se le exige. Luego, en cuarto lugar, la presencia del Espíritu Santo se manifiesta también cuando adoramos, alabamos y agradecemos al Señor bíblicamente. Cuando tú cantas, cuando tú alabas al Señor, no importa la voz que tengas, cuando lo haces de corazón, cuando realmente alabas a Dios porque entiendes que hay un Dios grande en los cielos que merece tu alabanza y que le agrada todo esto, la alabanza. Al Señor le agrada la alabanza. Entrad por sus puertas con alabanza, con acción de gracias, dice el Salmo 100. Qué hermoso es alabar al Señor cuando nace de un corazón agradecido. Pero si siempre te andas quejando y siempre andas viendo, ¿verdad?, el problema, siempre andas viendo la mancha, ¿verdad?, siempre andas viendo, ¿verdad?, el vaso medio vacío y no eres agradecido con el Señor, entonces hay un problema. Hay un problema. Porque tenemos todo para honrar y glorificar al Señor. ¿Y sabe qué nos da un buen ejemplo de eso? Job. Él perdió su salud, no tenía salud, no tenía familia. Su esposa le dio vuelta la espalda. Sus amigos lo pisotearon. Sus bienes se perdieron. ¿Pero qué dijo? Jehová Dios dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y alabó, adoró al Señor. Y no añadió a Dios despropósito alguno. Ahí estaba alabando, adorando al Señor. Un corazón agradecido. Desnudo. Salí del vientre de mi madre, desnudo. Volveré. Ya con estar aquí, estoy pagado. Si quieres me lleva, Señor. Esa fue la actitud de él. Alabó y adoró al Señor. Mira qué ejemplo nos da. Y nosotros nos quejamos. Nos quejamos. Ah, es que tengo esto. Ah, es que tengo esto otro. Ah, es que tengo una enfermedad. Ah, es que tengo un problema familiar. Ah, es que me llevo mal con mi esposo, con mis hijos. Ah, es que tengo un problema con la comunidad. Ah, es que soy feo, no sé, qué sé yo.
Bueno, hay cosas que no se pueden cambiar, pero la actitud, sí. Que somos hijos del Señor. No importa, si un ratito nomás. Cuando estemos en la gloria, vamos a hacer todo como los ángeles. Todo bonito. ¿Ya? El punto, hermano, es cuando un corazón es agradecido. Es una forma en que se manifiesta el Espíritu Santo. Cuando también adoramos, alabamos al Señor, ya lo dije, y también en quinto lugar, cuando día a día es evidente que somos guiados por el Espíritu. Es evidente porque tomamos decisiones, tenemos actitudes, tomamos conductas, ¿verdad?, que son propias de la guía del Espíritu Santo. Ya cuando me cambio de un lugar a otro, ya cuando me cambio, me voy a cambiar, me surgió, no sé, me ofrecen más dinero en un trabajo allá en tal lugar. Voy a decir un lugar, no sé si alguien sea de ahí, pero Chincolco. ¿Ya? Hicieron un buen trabajo en Chincolco. ¿Ya? Trabajo así, la plana mayor de una empresa así. Y ganando un buen sueldo. Pero ¿y en Chincolco hay iglesia o no? Porque si no hay iglesia, una de dos, o me voy como misionero a fundar una iglesia, o no me voy nomás. Porque no hay iglesia. Pero ¿cómo, pastor, va a rechazar una oferta de trabajo de esa naturaleza? Con lo malo que está la economía. Bueno, ¿qué es ser espiritual entonces? Si no es tomar decisiones espirituales. ¿Qué es ser espiritual? Si no es, ¿verdad?, decidir espiritualmente. Si la Biblia me dice no dejando de congregarme, es en griego, en hebreo, en arameo, en inglés, en alemán, en español, en francés, es lo mismo. Es no dejando de congregarme. Ni siquiera necesita exégesis eso. Es simplemente entender que no debo dejar de congregarme. Ok, me voy a un lugar, lo primero que debo hacer es saber si hay iglesia. Lo primero. ¿Te acuerdas cómo lo hacían los patriarcas allá cuando llegaron a la tierra prometida? Lo primero que ellos hacían, ¿sabes lo primero que ellos hacían? ¿Sabes lo que? Llegaba Abraham a un lugar, lo primero que hacía, ¿sabes lo que? Edificaba un altar. O sea, fuente de adoración, lugar de adoración. Lo segundo, cavaba un pozo, es decir, la fuente de sus recursos, ¿verdad? Y lo tercero, levantaba la tienda. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que todos los patriarcas hicieron lo mismo, el mismo patrón. Hoy día lo hacemos al revés. Hoy día primero nos preocupamos de los recursos, después de la tienda, y al final, a ver, el celular, ¿habrá iglesia por aquí? Google Maps. Mira que hay una iglesia bien bautista de Viña del Mar, fantástico. Y hay fotos. No, hermano. Si vamos a ser maduros y espirituales, tenemos que hacer que la palabra del Señor sea real en nuestra vida. Así es que se manifiesta esto cuando somos guiados por el Espíritu Santo, y también en sexto lugar cuando se desarrolla en mi vida una vida de oración. Una vida de oración. Estamos orando, estamos tomando tiempo en la oración. Como también cuando testificamos con seguridad de nuestra salvación. ¿Estás compartiendo el Evangelio? ¿Estás hablando a tus vecinos, a tus amigos, a tus conocidos, a tu familia? ¿Estás compartiendo a Cristo con otros que están a tu alrededor? Porque por eso estamos todavía acá, ¿o no? ¿Cuándo fue la última vez que presentaste el Evangelio a alguien? Por último, que intentaste hacerlo. ¿Hoy día en la mañana? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? ¿Hace un año? ¿Hace 2 años? ¿Nunca? No, hermano. No puede ser, que pastores, que yo no sé mucho de la Biblia, pero ¿saben manejar o no? Y tomaste un curso para manejar. ¿Sabes ocupar un celular o no? Algunos quizás nos costó más aprender la tecnología, touch y todo, pero ya nos manejamos bien, ¿o no? Y sabes bajar una aplicación, y sabes ubicarte en Google Maps. Entonces, ¿por qué no sabes la Biblia? ¿Por qué no aprendes lo suficiente para compartir el Evangelio, que no se necesita mucho? Es mucho más fácil que aprender a usar una aplicación. La Biblia es mucho más intuitiva. Es que se usa mucho los programas son intuitivos. Como que saben lo que uno quiere. Antes de apretar ya como que te ofrecen lo que tú ya sabes, lo que ellos, no sé, hay logaritmos y cosas ahí que yo no entiendo, pero como que saben lo que tú vas a pedir. Algunos dicen ahí que escuchan y todo. Capaz que sí, no sé. Pero como somos cartas abiertas, por lo menos los creyentes no tenemos problema con eso. Que escuchen todo lo que quieran. Es más,
van a escuchar de la palabra del Señor, van a escuchar cánticos espirituales, conversaciones espirituales, así que capaz que hasta se convierte el que esté escuchando. El punto es que si somos capaces de aprender ya a cocinar, a manejar, a usar un teléfono inteligente, a aprender el televisor, el Smart TV, que es más inteligente que uno, ¿ya? ¿Cómo no vamos a aprender a compartir la palabra del Señor? Así que no es excusa eso que no sabe mucho de la Biblia. No reveles tu ignorancia, por favor. Aprende lo necesario para compartir el Evangelio. Todo esto, hermano, es como la llenura del Espíritu se manifiesta en forma evidente en la vida del creyente. La llenura del Espíritu es la clave para una vida espiritual madura. Y básicamente, lo vuelvo a reiterar, es el control cotidiano que el Espíritu Santo ejerce sobre nuestras vidas cuando nos rendimos y nos sometemos voluntariamente y constantemente a su voluntad. Lo voy a repetir, es una definición un poquito más larga. La llenura del Espíritu es el control cotidiano que el Espíritu ejerce sobre nuestras vidas cuando nos rendimos y sometemos voluntariamente y constantemente a su voluntad. No solo es negarnos de lo malo, es entregarnos a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Y a un ser que quiere y puede controlarnos, que es el Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu. No es una experiencia de éxtasis medio extraña o descontrolada. No, es el control que todos los días el Espíritu Santo ejerce en la vida de un creyente dispuesto a vivir la palabra del Señor. La llenura del Espíritu no es una experiencia mística, emocional, religiosa o descontrolada. Es vivir cada día en el control del Espíritu Santo, siendo guiado, regido, controlado por la palabra de Dios. Para eso el Espíritu Santo inspiró su santa palabra. La llenura del Espíritu Santo entonces tiene que ver con quién tiene realmente el control de mi vida. De eso se trata, no es más que eso. No se trata más que eso. ¿Quién tiene, no qué, sino que quién, porque es una persona? ¿Quién tiene el control de mi vida? ¿Quién te controla? ¿Quién te controla? La llenura del Espíritu Santo se contrasta con las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? El fruto de la carne. Bueno, está en Gálatas 5, 19. Busquémoslo. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, no estoy pasando lista por si acaso, no levanten la mano, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, el contraste a esto es el fruto del Espíritu. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. No hay nada más que te pueda controlar si es el Espíritu Santo el que te controla, porque más el que está en nosotros que el que está en el mundo. La llenura del Espíritu Santo se logra básicamente cuando andamos en las cosas del Espíritu. ¿Y qué significa esto en términos más concretos? Bueno, cuando no entristecemos, cuando no contristamos al Espíritu. Miren lo que dice Efesios 4:30. Estamos ahí cerquita. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo contristamos al Espíritu? Bueno, contristamos al Espíritu cuando hacemos o decimos algo que al Espíritu Santo no le agrada. Por ejemplo, el mismo versículo anterior dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y a propósito, palabra corrompida no solo se refiere a garabatos o palabras obscenas.
Palabra corrompida, algo que se corrompe, es algo que se echa a perder. Y a veces brota de un corazón lleno de amargura, lleno de falta de perdón, lleno de enojo, lleno de ira. Es más, es lo que dice en el versículo a continuación, en el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Contristar al espíritu es cuando hacemos o decimos algo o dejamos que en nuestro corazón entre algo que no le agrada al espíritu. Lo entristecemos, porque es una persona, no una fuerza impersonal, es una persona, un ser espiritual, pero es un ser, una persona, un individuo que tiene intelecto, emoción y voluntad, es Dios. Y lo entristecemos cuando hacemos lo que no debemos hacer. Pero también Dios nos dice en su palabra que no debemos apagar al espíritu. No debemos apagar el espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Dice, no apaguéis al espíritu. Ahora, no apagar el espíritu, ¿qué es lo que es? No apagar al espíritu. ¡Oh, el espíritu de poder y de grandeza! Oye, no, calma, tranquilízate un poco. Ahí, ¿estoy apagando el espíritu? O cuando alguien se pone a danzar, a hablar en lengua, a hacer espectáculos, y a veces, ¿verdad? Oye, no, aquí no hacemos eso. ¿Eso es apagar el espíritu? No, hermano, eso no es apagar el espíritu. Apagar el espíritu, ¿qué es lo que es? Bueno, tú apagas el espíritu cuando no haces lo que sí tienes que hacer. ¿Te acuerdas de que era contristar al espíritu? Contristar al espíritu es cuando tú haces lo que no debes hacer. Apagar el espíritu es cuando tú no haces lo que sí tienes que hacer. Miren lo que dice aquí el contexto de 1 Tesalonicenses 5, 19. Dice, por ejemplo, versículo, 16, está siempre gozosos. O 17, orad sin cesar. Así dice, orad sin cesar. O 18, dad gracias en todo. O versículo 20, no menosprecéis las profecías o la palabra del Señor. O examinarlo todo, retener lo bueno, o absteneos de toda especie de mal, etcétera, etcétera, etcétera. Apagar el espíritu es cuando tú no haces lo que debes hacer. Ahí tú lo estás apagando. Ahora, el espíritu no es una vela para que tú hagas esto y la apagues. Tú no la vas a extinguir al Espíritu Santo. No está hablando ahí de extinguir el espíritu. Simplemente está hablando de alejar el control que el Espíritu Santo debe tener en tu vida. Simplemente está hablando de mitigar el control, el efecto que tenga en tu vida. Esto es como alejar la vela de ti. Bueno, no pierdes al Espíritu, sin embargo, cuando tú escondes la vela detrás de, ¿verdad?, una pared de pornografía, cuando tú escondes, ¿verdad?, una vela detrás de una pared de envidia, cuando tú escondes aquella vela detrás, ¿verdad?, de una pared de malos pensamientos, de amargura, de falta de perdón, cuando tú escondes aquella vela detrás, ¿verdad?, de una pared de ira, de rencor, eso es apagar el espíritu. Porque tú deberías ser gozoso, deberías ser santo, deberías ser agradecido, deberías orar, deberías leer la palabra, deberías congregarte con regularidad, etcétera, un largo etcétera. Finalmente, vivimos una vida madura y espiritual controlada por el Espíritu cuando andamos en el Espíritu, cuando día a día andamos en el Espíritu. Gálatas 5:16, cuando leíamos acerca del fruto del Espíritu, si hubiéramos seguido leyendo ahí, habríamos llegado a Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que dice, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Y lo que dice aquí es, pero súper claro, andad en el Espíritu, ¿y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Para hacerte lo más sencillo, si todavía no me entiendes bien lo que estoy tratando de decir, simplemente evita satisfacer los deseos de tu carne. ¿Sabe a qué me refiero con tu carne? Me refiero a tus impulsos carnales, naturales en cada uno de nosotros, debilidades que podamos tener, tentaciones que podamos tener. No las satisfagas, no proveas para tu carne, ni satisfagas los deseos de la carne. Más bien, satisface al Señor por medio de su palabra. Sé controlado por la palabra del Señor. Aquí está lo que Dios quiere. Aquí, lo que Dios quiere de ti.
Deja que la palabra tome control en tu vida. De esa manera va a ser el Espíritu Santo quien va a tomar el control de tu vida, de tus actitudes, de tu conducta. No tu carne, no tus apetitos carnales y mundanos, sino la palabra del Señor. Y de esa manera vas a ser un creyente espiritual, lleno del Espíritu y maduro en el Señor. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra.